en la invasión a Portugal, Napoleón le dice a los españoles que le dejen entrar. Y ahí sabemos lo que pasó. Que fue que cuando entra el ejército napoleónico a España, llegados a la capital española en ese entonces, lo que hacen es decirle al rey, que en ese entonces estaba el padre de Fernando VII. Bueno, lo que pasa es que logran que los borbones que quedaban en España abdiquen. Y entonces entra Fernando VII, pero Fernando VII también lo hace abdicar. Y entonces aquí implanta en España a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella. Y entonces aquí es donde esa situación generaría una crisis en América, ¿no? Que eso ya es otra historia. Pero entonces Napoleón de alguna manera invade España, hace que España sea una república hermana también, un reino hermano en ese sentido, ya porque ya es un reino como tal. Y invade Portugal, eso sí es una zona de guerra también. Entonces, en esta sucesión, Francia no logra terminar como tal la coalición, pero como que entra un periodo de estancamiento, ¿no? También en ese sentido, no hay mucho movimiento en los frentes, y como tal no hay mucho problema. Entonces, en la quinta coalición, Francia se vería cuál es el otro país que está conversando con Inglaterra. Ya nominalmente ya tiene esta zona, ¿no? Solamente que siguen en rebelión, siguen peleando, nunca se rindieron totalmente los portugueses y los españoles, hicieron su guerra de independencia propia. Pero bueno, Napoleón ya decide que debe atacar al otro país que sigue conversando con Inglaterra, que eran los rusos. Entonces, en esta campaña a Rusia, que es donde Napoleón se ve lo que es un tema muy popular, que es que los rusos empiezan a quemar sus campos para que los franceses, porque una estrategia francesa muy importante es que como su economía es de guerra, lo que hacen es tanto no producir acá en su país para el ejército, sino que el ejército cuando invade un país, que lo que se produce ahí, que vaya para el ejército. Entonces, el ejército de esa manera no requiere apoyo del país, sino de donde va. Entonces, donde los países que toman, ellos taquean o piden colaboraciones y de esa manera sobreviven, ¿no? Pero cuando van a atacar Rusia, atacan Rusia en un momento en el que, bueno, ¿no? Inicialmente los rusos van perdiendo, pero cuando se dan cuenta que solamente están perdiendo, deciden retirarse, pero quemar todos los campos que había, ¿no? en todos los campos y todas las ciudades, para que los franceses no puedan recuperarse, no puedan, o sea, su modo de recuperación del ejército era atacar y con los recursos que tienen ahí, de alguna manera alimentarse y toda la cuestión. Entonces, cuando atacan a Rusia y no pueden alimentarse con lo que atacan, con lo que consiguen, entonces se vuelve una situación insostenible para el ejército y lo que hace es regresarse a Francia, y de esa manera esta coalición logra de alguna manera, ¿no? derrotar a Napoleón en ese sentido en que no logró su cometido, no logró conquistar Rusia. Si bien ya Europa del Este, en la zona de Polonia, ya era más o menos como que alineada a Napoleón, de hecho sí, el ducado de Varsovia apoyó a Napoleón, como tal no había logrado su cometido, y entonces lo que pasó después fue la sexta coalición, y lo que probablemente sería lo más importante en ese sentido, ¿no? Porque Napoleón finalmente ya tiene todos los frentes en los que había estado atacando, que no están del todo estabilizados, ¿no? Alemania sí más o menos, pero digamos que y Italia también, pero España, Rusia, todas estas cuestiones no han sido resueltas del todo, y como no han sido resueltas, entonces Francia se encuentra en otra situación, porque ya no hay más que a dónde atacar, ¿no? Podrían atacar a Inglaterra, pero eso es imposible, porque la marina inglesa en ese entonces era muy poderosa. Entonces Francia sigue en esta encrucijada hasta que finalmente, ¿no? se le revelan también los estados alemanes. En España, la guerra de independencia española, que como ellos le consideran a su pelea con Francia, en la que participaron varias personas de Latinoamérica, por ejemplo, San Martín estuvo peleando aquí. En este episodio en el que, la situación en Europa era muy complicada y ya de hecho el ejército napoleónico estaba cansando un poco, entonces finalmente pierde, ¿no? Finalmente pierde una batalla muy importante, que es cuando el ejército de la coalición ataca, ¿no? Por esta zona de acá, y es aquí donde lo derrotan finalmente, ¿no? Creo que en Waterloo efectivamente. Y es aquí donde, Napoleón es derrotado, y como parte de las negociaciones, a Napoleón lo exilian, ¿no? Lo exilian a una isla que está por esta zona, ¿no? Una isla muy pequeña que se llama Santa Elba, ¿no? No es Santa Elba, pero es Elba, la isla de Elba. La cuestión es que Napoleón, exiliado en Elba, decide que, exiliado en Elba, ve que en Francia lo que hacen es volver a poner a los Borbones. Si bien ya estaba muerto Luis XVI, su hermano seguía vivo, ¿no? Entonces Luis XVIII
o Luis XVIII logra, junto a todos los demás países de Europa, lo reinstauran a Luis XVIII y bueno, la sociedad francesa, que ya había experimentado todo el cambio de monarquía a república y de república a imperio, ve muy mal esta situación y bueno, no estaba del todo de acuerdo, no estaba inconforme, estaba inestable. Entonces lo que hace Napoleón es aprovechar y vuelve a Francia, ¿no?, de contrabando. Y en este periodo en el que Napoleón vuelve a Francia, logra reincorporarse o reencontrarse con la gente que lo apoyaba y logra tomar el poder otra vez, pero nada más por 100 días, porque frente a esa situación en la que Francia vuelve a ser un imperio, Napoleón es restaurado, lo que hacen los países de Europa es la séptima coalición, en la que finalmente ya lo atacan, destruyen, no destruyen Francia, ¿no?, pero sí el imperio napoleónico. Napoleón es derrotado finalmente, ya ahora sí de verdad, y ahora sí ya no lo exilian al Mediterráneo, Europa, ¿no? Lo envían muy lejos, lo envían a Santa Elena, que está en África. Es una isla que está, bueno, casi de las costas de Marruecos, un poco más abajo. La cuestión es que en una instancia tan alejada de Europa, Napoleón ya no podría volver más a Francia y en esta situación ya Napoleón se queda exiliado para siempre, ¿no?, hasta que muere finalmente el mismo año en el que nosotros logramos nuestra independencia, ¿no?, en 1821, bueno, nuestra independencia nominal. Entonces, para ese entonces, Napoleón muere en Santa Elena y ya deja de tener de alguna manera un peso político, ¿no? Si bien la Casa Bonaparte que él había fundado y todos los temas por los que él había luchado, que digamos el liberalismo, que digamos el peso que tuvo y cómo se mitificó Napoleón, que se convirtió en una figura muy importante, se volvió una especie de ídolo para muchas personas en Francia, siguieron teniendo una importancia, ¿no? Pero eso ya sería posterior, porque en este momento Francia estaba ocupada por todas las potencias que los habían derrotado y ya estaban todos a favor del rey Luis XVIII, que es la restauración borbónica. Entonces, con este periodo se acaba finalmente la Revolución Francesa, que había experimentado hasta las 3 etapas, ¿no? Digamos, la monarquía constitucional, que limita el poder de Luis XVI, la república, que ejecuta a Luis XVI por su instinto de traición, y que es un periodo un poco inestable porque hay muchas peleas entre las facciones que conforman la república. Finalmente, del directorio envía esta situación. Napoleón le hace un golpe, se vuelve cónsul y finalmente se vuelve emperador, y después de ser emperador es derrotado y enviado a Santa Elena. Finalmente Napoleón, bueno, ya de alguna manera se acaba la Revolución Francesa como episodio, ya no hubieron más rebeliones acá, y bueno, Europa, las cuestiones, los imperios absolutistas, las potencias restauradoras, lo que hacen es crear la Santa Alianza, viendo que bueno, ¿no?, ahora en Francia ya perdió y que ya no hay quien haga otra vez ese tipo de guerra, ¿no?, contra Europa. Forma una alianza para evitar que esto vuelva a pasar, que se llamó la Santa Alianza, que fue un grupo de las monarquías, ¿no?, digamos en Austria, digamos, ¿cómo se llama?, España, los reinos de Nápoles, que era un reino más o menos importante en Italia, Inglaterra también, Rusia. Todos decidieron, ¿no?, que lo que van a hacer ahora es, bueno, formar una alianza para que no vuelva a pasar algo similar. Y lo que hacen también es hacer una conferencia, ¿no?, para que se logre, ¿no?, pacificar la situación en Francia. Entonces, de esta manera, la Revolución Francesa acaba. Y tiene un montón de consecuencias. Porque, políticamente hablando, si bien se vuelve una monarquía en Francia, la monarquía que intenta poner el rey Luis XVIII se enfrentará a algo muy importante, que Francia o sea, solamente porque el hecho de que le vuelvan a poner un rey, ellos no vuelven a la situación en la que estaban antes, sino que están en esa situación con el pensamiento que han heredado de la Revolución Francesa, es decir, que toda la máquina de propaganda que se hizo a favor de lo que son ideales tipo democracia, tipo libertad, igualdad y fraternidad, cambia totalmente la cultura política. Si bien la institución se reinstaura, pero la cultura no cambia, la cultura se enfrenta a esa institución, y lo que pasa es que en ese escenario de descontento sucederían las revoluciones de 1830, 1848. En el 30 se haría abdicar a Luis XVIII, entraría otra rama de los Borbones, que son los Orleans,
y ese rey ya sería una vuelta a la monarquía constitucional, dejando de lado el absolutismo, ya como tal la constitucionalidad, y luego incluso a Francia no le parecería bien, ¿no? Incluso en 1848 también se le dio abdicar, y ahora entraría una república, la Segunda República Francesa. Y ese escenario no solamente fue en Francia, sino que fue en todos los países que Francia de alguna manera influyó. Por ejemplo, España, que se enfrentó al bienio liberal luego de la restauración de Fernando VII, y un montón de países más que también tuvieron esta situación, que hubieron muchas rebeliones influenciadas por este periodo, porque si bien, como hemos visto antes, en los corrientes maximistas, minimalistas, no consideran que haya tenido la revolución un impacto muy importante en la vida de la gente, que las mujeres siguieron siendo menos que los hombres en ese sentido, que los pobres siguieron siendo pobres, sí hubo un cambio importante en lo que fue la cultura política. La cultura política y las ideologías que surgieron a partir de este momento. La reacción, el conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, que incluso surgió en una parte de la revolución, que hubo un grupo que se llamaba la conspiración de los iguales, y un montón más de ideologías como el anarquismo, incluso todo esa nueva tendencia, esas nuevas tendencias se expandirían en toda Europa, y entonces lo que pasaría es que cambiaría fundamentalmente la forma de hacer política de Europa, y esto ya no necesariamente por mano de Francia, ¿no? Sino ya porque la gente había adoptado. En otros países, la gente de otros países adoptaron las ideas que se forjaron aquí, y de esa manera el escenario político europeo cambió, y ese probablemente sea el legado más importante de la Revolución Francesa. Muchas gracias.